La lluvia no cayó sin más esa noche, sino que cayó a cántaros. Caía a cántaros como si el cielo quisiera borrar cada rostro, cada nombre, cada rastro de dignidad que aún quedaba en las calles embarradas de la ciudad. Cassandra caminaba contra el viento, llevando en brazos a su hija menor, febril y temblorosa como una hoja al viento, mientras tiraba de la mano de su hija mayor. La mayor tropezaba a cada paso, sin entender por qué había oscuridad, por qué hacía frío, por qué su madre lloraba en silencio. Sus pies descalzos se hundían en el barro frío de los caminos de tierra que salían de la ciudad. Su vestido negro de viuda, empapado, pesaba como un sudario. Tras ella, la casa que había construido junto a su marido, esa casa de paredes encaladas y olor a pan caliente los domingos por la mañana, ahora pertenecía a sus cuñados, hombres de mirada dura que cerraban la puerta como si enterraran un ataúd. No había vacilación ni piedad, solo el sonido metálico de la cerradura resonando como una sentencia final. Cassandra no miró atrás, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que si miraba, me derrumbaría. Y derrumbarse significaba detenerse. Detenerse significaba morir allí mismo, con las dos niñas en brazos, bajo la lluvia implacable. La tormenta era tan violenta que ahogaba los sonidos de la ciudad. Voces, carretillas, campanas de iglesia. Todo se convirtió en agua, viento y oscuridad. La hija menor tosió contra el pecho de su madre. Un sonido débil, húmedo y peligroso. Cassandra aceleró el paso, ignorando el dolor en sus pies magullados, ignorando el frío que trepaba por sus piernas como garras invisibles. No había a dónde ir. Ningún pariente vivo, ningún amigo que se atreviera a abrirle la puerta a la viuda expulsada, marcada por la desgracia ajena. Solo quedaba el camino fangoso que salía de la ciudad, donde comenzaba el mundo rural, vacío, indiferente, cubierto de niebla y lluvia. Y fue allí, casi invisible entre los arbustos húmedos y la densa niebla, donde lo vio, la oscura silueta de un cobertizo abandonado. No era grande, difícilmente podía llamarse un edificio. Paredes de madera agrietadas, tejas rotas que dejaban entrar la lluvia por amplios huecos, un suelo cubierto de barro, hojas podridas y escombros olvidados por el tiempo. Pero era algo, era un techo, era lo único entre sus hijas y la muerte en esa noche fría. Cassandra empujó la puerta chirriante con el hombro, sintiendo el fuerte olor a moho, tierra húmeda y madera podrida invadir su nariz. Dentro, la oscuridad era casi sólida. No había luz ni calor, nada más que el sonido sordo de la lluvia golpeando las tejas perforadas. Pero era un refugio, y esa noche, eso fue todo. Si estás escuchando esta historia ahora mismo, donde quiera que estés, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás mirando. Porque historias como esta no deben olvidarse. 3 meses antes, Cassandra aún conocía el sabor de la felicidad sencilla. Se despertaba con el canto de un gallo en el jardín, olía el café preparándose en la estufa de leña y veía a su esposo, Ernesto, lavarse la cara en una palangana de agua fría antes de salir al campo. Era un hombre de pocas palabras, pero de manos firmes, un carpintero respetado en la ciudad, conocido por fabricar muebles que duraban generaciones. La casa donde vivían no era grande, pero era suya. Cada tabla del suelo, cada viga del techo, cada ventana de madera tallada había sido colocada por sus propias manos. Cassandra cuidaba de sus 2 hijas, plantaba hierbas en el jardín y cosía ropa a la luz de las velas. La vida era dura, pero tenía dignidad. Había pan en la mesa, había risas silenciosas al final del día, había el calor de cuerpos unidos en las frías noches de invierno. La pobreza estaba allí, sí, siempre la había estado, pero junto a ella también vivía la esperanza. Las hijas crecieron sanas. La mayor, Clara, tenía 7 años y una mirada atenta que lo observaba todo en silencio.
La menor, Sofía, era todo sonrisas y abrazos fuertes. Ernesto las cargaba en hombros los domingos, caminando hasta la plaza del pueblo mientras Cassandra traía la cesta de pan casero para vender. Formaban una unidad pequeña pero sólida. Nadie las molestaba, nadie las envidiaba. Eran solo una familia pobre entre tantas otras, viviendo con el sudor de su frente, confiando en que Dios no dejaría que les faltara lo esencial. Cassandra nunca tuvo joyas, nunca tuvo vestidos finos, pero tenía a su esposo a su lado, a sus hijas sanas y una casa que, aunque modesta, era un refugio seguro del duro mundo exterior. No pedía nada más que eso. No soñaba con riquezas. Solo soñaba con que las niñas crecieran fuertes, que Ernesto envejeciera a su lado, que la vida continuara simple y predecible como siempre. Pero la muerte no pide permiso, no avisa, no negocia. Ernesto enfermó en pleno verano, una fiebre alta que empezó como un resfriado y se convirtió en algo que ningún médico de la ciudad pudo curar. Cassandra pasó noches enteras a su lado, colocándole paños fríos en la frente, rezando en voz baja, sosteniendo la mano que ya no tenía fuerzas para apretar. Las niñas lloraron en un rincón de la habitación, sin entender por qué su padre ya no se levantaba, por qué ya no sonreía, por qué su madre lloraba en silencio mientras revolvía la sopa que no podía tragar. En 2 semanas, Ernesto estaba muerto. Lo enterraron en un sencillo ataúd de madera, hecho a toda prisa por un compañero carpintero que lloraba mientras clavaba las tablas. Cassandra estaba de pie ante la tumba abierta, vestida de negro, abrazando a sus 2 hijas contra su cuerpo, sintiendo que el mundo se derrumbaba en silencio. No había palabras, no había consuelo, solo tierra cayendo sobre la madera, un sonido sordo y final. Y fue allí, junto a la tumba aún fresca, donde los hermanos de Ernesto aparecieron por primera vez con claras intenciones. Eran 3 hombres corpulentos de rostros severos que nunca habían mostrado afecto por su hermano menor en vida. Pero ahora, con Ernesto enterrado, miraban la casa como se mira a una presa caída. Cassandra, aún aturdida por el dolor, oyó las primeras palabras sobre herencia, derechos de sangre, propiedad familiar. No lo entendió de inmediato. Estaba demasiado agotada, demasiado vacía. Solo asintió, creyendo que eran solo palabras de costumbre, formalidades de duelo. Regresó a casa con las niñas en brazos, cerró la puerta con llave y lloró hasta que se le agotaron las lágrimas. Durmió abrazada a sus hijas esa noche, aspirando su aroma, intentando encontrar fuerzas para continuar. No sabía que esta sería una de las últimas noches tranquilas en esa casa. No imaginaba que sus cuñados ya estaban reunidos, planeando, preparando documentos falsos, sobornando testigos. 2 semanas después del funeral, regresaron. Pero esta vez no vinieron solas. Traían a un hombre del ayuntamiento, un oficinista de rostro cansado que portaba documentos antiguos. Cassandra los recibió en la puerta todavía de luto, con profundas ojeras por no dormir desde la muerte de su esposo. El oficinista habló rápidamente, en un tono burocrático y frío, sobre viejos registros, sobre la casa que se estaba construyendo en un terreno que pertenecía a su familia paterna, sobre la falta de derechos legales de Cassandra. Intentó explicar que Ernesto lo había construido todo con sus propias manos, que la casa era de ellos, que las niñas necesitaban un lugar donde vivir. Pero sus cuñados la interrumpieron bruscamente. Dijeron que tenía hasta el final de la semana para irse, que no había nada que discutir, que una viuda sin esposo no tenía voz, ni derechos, nada. Cassandra sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Suplicó. Él se ofreció a trabajar, pagar el alquiler, lo que fuera. Se rieron. Uno de ellos escupió al suelo antes de irse. Intentó resistirse. Buscó al cura del pueblo, quien la escuchó con lástima, pero no movió un dedo. Buscó a los vecinos, quienes apartaron la mirada y cerraron sus puertas.
Incluso buscó al jefe de policía, quien hojeó los papeles que le habían traído sus cuñados y dijo que no podía hacer nada. La ley, según él, estaba de su lado. Cassandra regresó a casa esa tarde sintiéndose como un animal acorralado. Se encerró con las niñas, rezó, lloró, intentó encontrar una salida donde no la había, pero la semana pasó demasiado rápido. Y la noche señalada, los 3 cuñados regresaron acompañados de más hombres. No llamaron. Derribaron la puerta, entraron como invasores, agarraron a Cassandra de los brazos, arrojaron su poca ropa afuera, empujaron a las niñas a un lado mientras Clara gritaba y Sofía lloraba aferrada a la falda de su madre. Cassandra suplicó una última vez, de rodillas, con las manos extendidas. Pero la levantaron a la fuerza, la empujaron afuera, bajo la lluvia que empezaba a caer, y cerraron la puerta con llave. El sonido de la cerradura resonó como un disparo. Y allí, en esa noche fría y húmeda, comenzó la caída. Historias de injusticia como esta necesitan ser recordadas. Si crees en esto, suscríbete y ayuda a mantener viva la memoria de los olvidados. Llovía a cántaros cuando sacaron a Cassandra de su casa. No fue un empujón, sino una expulsión brutal, sin ceremonias, sin piedad. Sus cuñados la agarraron por los brazos, clavándose sus dedos gruesos en su delgada piel, y la arrastraron hasta la puerta mientras ella intentaba aferrarse al marco, a los muebles, a cualquier cosa que la retuviera dentro. Clara gritaba, tirando desesperadamente de la falda de su madre, mientras Sofía, la menor, lloraba desconsoladamente en brazos de uno de los hombres que la separaban de Cassandra. La viuda suplicaba de rodillas, con las manos extendidas y la voz entrecortada. Por favor, al menos deja que las niñas duerman aquí esta noche. Está lloviendo, se van a enfermar, por favor. Pero la mirada de sus cuñados era fría, carente de compasión. El mayor Vicente escupió al suelo junto a ella y dijo con voz áspera: «Una viuda no tiene derechos, la casa es nuestra, tú no eres nada». Y luego la empujó afuera, bajo la lluvia torrencial que parecía un castigo divino. Cassandra cayó de rodillas en el barro, sintiendo el agua fría empapar su vestido negro, calarle los huesos. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose, y extendió la mano hacia Sofía, que fue lanzada hacia ella como un saco de patatas. La niña temblaba, mojada, con fiebre. Clara corrió hacia su madre, aferrándose a su cintura, sollozando palabras incomprensibles. Cassandra miró hacia atrás una última vez, hacia la puerta de la casa que Ernesto había construido con tanto cuidado, cada tabla clavada con amor, cada ventana tallada a mano. Ahora esa puerta estaba cerrada, con llave, y detrás de ella, a través de la ventana iluminada por las velas, pudo ver a sus cuñados ya moviendo los muebles, riendo entre ellos, repartiéndose las pertenencias como buitres sobre un cadáver. No les había llevado ni 5 minutos borrar todo lo que ella y Ernesto habían sido. Vicente apareció en la ventana, la miró con desprecio y descorrió la cortina, bloqueando la vista. Era el fin, no solo de la casa, fue el fin de cualquier ilusión de justicia. Los vecinos observaban desde lejos, tras cortinas enredadas, a través de las rendijas de las puertas entreabiertas. Nadie se movió, nadie dijo nada. Cassandra sabía que tenían miedo de los hermanos de Ernesto, hombres conocidos por resolver problemas con violencia, hombres a los que nadie se atrevía a desafiar. Pero saberlo no aliviaba el dolor. No disminuía la humillación de estar allí, de rodillas en el barro, expulsada como un perro enfermo, sin ningún lugar a donde ir. Intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. Su cuerpo temblaba tanto que sentía que se desmoronaba por dentro. Clara tiró con fuerza de la mano de su madre. «Mamá, vámonos, vámonos, mamá». La voz de la niña, tan débil y asustada, fue lo que finalmente hizo que Cassandra se moviera.
Se puso de pie, sujetando a Sofía contra su pecho con un brazo y tirando de Clara con el otro, y empezó a caminar. No sabía a dónde, solo lejos, a cualquier lugar menos allí. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía querer arrancarle la piel. El viento empujaba a Cassandra hacia atrás, como si el mundo mismo estuviera en su contra. Las calles de la ciudad, desiertas y oscuras, parecían cerrarse a su alrededor como una trampa. No había luz en las ventanas, ni se oía ningún sonido de vida humana. Solo lluvia, viento y el barro frío que se pegaba a sus pies descalzos con cada paso. Sofía tosió contra el pecho de su madre, un sonido húmedo y débil que oprimió el corazón de Cassandra como un puño de hierro. La niña tenía fiebre, su frente ardía incluso bajo la lluvia helada. Clara se tambaleaba a su lado, intentando seguirle el ritmo a su madre, pero sus ojos estaban vidriosos por el miedo. Cassandra sabía que necesitaba encontrar refugio pronto, no por su propia vida, sino por las niñas. Si Sofía pasaba la noche a la intemperie, no sobreviviría hasta el amanecer. ¿Pero a dónde ir? ¿Quién le abriría la puerta a una mujer viuda, marcada por la desgracia, con 2 niños hambrientos en brazos? Pensó en volver, en mendigar de nuevo, en arrodillarse ante sus cuñados y jurar servidumbre eterna a cambio de un rincón seco donde las niñas pudieran dormir. Pero sabía que sería inútil. Vicente lo había dejado claro. Ella no era nada, no tenía valor, ni derechos, ni voz. Era solo otra boca que alimentar, una molestia que querían que desapareciera. Y si volvía arrastrándose mendigando, solo sería más humillación, más desprecio, más violencia. No volvería. No les daría esa satisfacción. Cassandra abrazó a Sofía con fuerza contra su pecho, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de frío y fiebre, y siguió caminando. El camino fangoso que salía de la ciudad se extendía ante ella, envuelto en niebla y oscuridad. No había casas allí, no había nada más que campos vacíos, cercas rotas y silencio. Pero ahí era a donde la llevaban sus pies. Lejos, siempre más lejos, el dolor en sus pies era insoportable. Descalza, Cassandra pisó piedras afiladas, fragmentos de vidrio ocultos en el barro, ramas retorcidas que le desgarraron la piel. La sangre se mezclaba con el barro, pero no se detuvo. Clara gimió suavemente, aferrándose con fuerza a la mano de su madre, intentando ser valiente. ¿A dónde vamos, madre? La pregunta quedó sin respuesta. Cassandra no tenía respuesta. Siguió caminando, cegada por la lluvia, guiada solo por su instinto de supervivencia. Y entonces, casi invisible entre los arbustos húmedos y la espesa niebla, lo vio, la oscura silueta de un cobertizo abandonado. Era pequeño, ruinoso, medio destruido por el tiempo, pero tenía techo, tenía paredes, era algo. Cassandra sintió un rayo de esperanza, no alegría, ni alivio, solo una tenue brasa de posibilidad. Corrió hacia allí, empujando la puerta chirriante con el hombro, entrando en un espacio oscuro, frío y fétido, pero estaba a salvo de la lluvia. Y esa noche, eso fue todo. El olor a moho y tierra húmeda era tan fuerte que le quemaba los pulmones. El suelo era de tierra compactada, cubierto de hojas podridas, escombros y excrementos de animales. No había muebles, ni luz, solo oscuridad y frío. Pero había un techo, un agujero, es cierto, con lluvia goteando por varios sitios, pero aún así, un techo. Cassandra bajó a Sofía con cuidado. Le quitó el chal mojado de los hombros e intentó envolverla en él, pero la tela estaba tan empapada que solo empeoraba el frío. Clara se acurrucó en un rincón, abrazándose las rodillas, temblando. Cassandra miró a su alrededor desesperada, buscando algo, cualquier cosa, una manta vieja, un saco de arpillera, leña seca para hacer fuego. Pero no había nada, solo basura, humedad y oscuridad. Se sentó en el suelo de tierra, atrajo a las 2 niñas hacia sí, las abrazó con fuerza y rompió a llorar.
no en sollozos fuertes, sino en lágrimas silenciosas que se mezclaban con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Allí, en ese lugar olvidado y abandonado, Cassandra sintió todo el peso de la injusticia. No solo la pérdida de su hogar, sino la pérdida de su dignidad, su humanidad, su derecho a existir. Si te sientes indignado por esta injusticia, regístrate, porque historias como esta necesitan ser contadas hasta que la injusticia ya no tenga cabida en el mundo. La noche transcurrió lenta, pesada, interminable. Sofía deliraba de fiebre, murmurando el nombre de su padre, rogando por el agua que Cassandra no tenía. Clara permaneció despierta, con la mirada fija en la oscuridad, sin decir palabra. Cassandra no durmió. Simplemente permaneció allí, sentada en la tierra mojada, abrazando a sus hijas, sintiendo el frío subirle por las piernas, el vientre, el pecho. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, golpeando el frágil techo del cobertizo, una cruel certeza se instaló en su corazón. Lo había perdido todo, no solo la casa, sino la ilusión de que el mundo tenía justicia, de que Dios protegía a los débiles, de que la bondad y la honestidad eran recompensadas. Todo eso había muerto allí, esa noche, bajo la lluvia despiadada. Solo quedaba el vacío y la terrible pregunta que resonaba sin respuesta: ¿cómo sobrevivir ahora? Cuando por fin amaneció, trajo consigo una luz fría, gris e inconsolable. La lluvia había parado, pero el cielo seguía cubierto de densas nubes. Cassandra abrió los ojos, con el cuerpo dolorido, y miró a su alrededor por primera vez a la luz del día. El refugio era aún peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban agrietadas, con enormes agujeros por los que se colaba el viento. El techo tenía más tejas rotas que enteras. El suelo era una mezcla de barro, hojas podridas y excrementos de animales. En un rincón había los restos de una vieja herramienta oxidada, trozos de madera podrida y algo que parecía una rueda de carreta partida por la mitad. No era un refugio, era una ruina, una tumba para los vivos, pero eso era todo lo que tenía. Cassandra miró a sus hijas, que aún dormían abrazadas en el suelo de tierra, y sintió algo extraño agitarse en su interior. No era esperanza, todavía no, pero era la voluntad de no morir allí, la voluntad de luchar, aunque solo fuera por un día más. Los primeros días en el refugio fueron una batalla silenciosa contra el hambre, el frío y la desesperación. Cassandra se despertaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría el mundo, y salía en busca de cualquier cosa que pudiera servirle de alimento. Raíces arrancadas de la tierra con sus propias manos, fruta caída y medio podrida encontrada bajo árboles lejanos, agua fangosa recogida de charcos de lluvia. No era comida, era supervivencia al límite de lo que el cuerpo humano podía soportar. Las niñas comían en silencio, sin quejarse, masticando lentamente lo que apenas tenía sabor. Sofía permaneció febril, tosiendo toda la noche, y Cassandra pasaba horas abrazando a la niña contra su pecho, rezando en voz baja para que la fiebre bajara, para que la muerte no viniera a llevarse también a su hija. Clara, la mayor, había envejecido años en pocos días. Sus ojos ya no tenían brillo. No hacía preguntas, solo obedecía en silencio, ayudando a su madre en todo lo que podía, cargando ramitas, intentando limpiar el suelo de tierra con sus pequeñas manos. El frío era un enemigo constante. Por la noche, cuando el viento se colaba por las grietas de las paredes desmoronadas, Cassandra yacía en el suelo de tierra abrazada a sus dos hijas, intentando con su propio cuerpo crear una barrera contra el aire gélido que cortaba como una cuchilla. No había mantas ni fuego. La leña que encontraba siempre estaba demasiado húmeda para quemar. Así que las abrazaba, las apretaba con fuerza y les susurraba historias que ya no tenían sentido,
solo para que pudieran oír su voz y saber que seguían juntas, que seguían vivas. Sofía temblaba tanto que parecía desmoronarse. Clara permanecía rígida, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin dormir. Y Cassandra, agotada hasta los huesos, luchaba por no cerrar los ojos, temerosa de que si dormía, algo terrible sucedería. El miedo era físico, vivía en su estómago, le subía por la garganta, la asfixiaba. Miedo de que las niñas murieran allí, en ese lugar olvidado, sin nadie que las enterrara. Miedo de que ella misma no tuviera fuerzas para seguir adelante. Durante el día, mientras las chicas descansaban, Cassandra intentó transformar el refugio en algo mínimamente habitable. Empezó retirando los escombros acumulados, trozos de madera podrida, herramientas oxidadas, huesos de animales muertos, hojas en descomposición que formaban gruesas capas en el suelo. Trabajaba con las manos desnudas, sin guantes, sin las herramientas adecuadas. La piel de sus palmas se agrietó, sangró y se le formaron callos dolorosos. Pero ella continuó. Arrastró piedras grandes, niveló el suelo de tierra con los pies, intentó rellenar los agujeros más grandes en las paredes con barro húmedo y ramitas entrelazadas. No era eficiente, no era bonito, pero era esfuerzo, era una lucha, era una negativa a rendirse. Con cada movimiento, Cassandra sentía que su cuerpo protestaba. Dolor de espalda, rodillas lesionadas, músculos desacostumbrados a un trabajo manual tan pesado. Pero no se detuvo, porque detenerse significaba aceptar que este lugar era una tumba, y aún no estaba lista para morir. Hubo momentos en los que el impulso de rendirse casi la venció. Momentos en los que Cassandra se sentó en el suelo de tierra, se miró las manos magulladas y sintió el peso aplastante de la realidad. Estaba sola, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Sus cuñados habían ganado. La injusticia había triunfado. Y ella, solo una pobre viuda sin derechos, no tenía poder para cambiar nada. En esos momentos, el recuerdo de Ernesto regresó con una fuerza devastadora. Lo vio sentado a la mesa, remendando una silla rota, silbando suavemente mientras trabajaba. Vio la tímida sonrisa que le dedicaba cuando ella le servía comida. Vio sus manos callosas, sosteniendo a la recién nacida Sofía con infinito cuidado. Y entonces, el dolor de la pérdida regresó, fresco, agudo, insoportable. Ernesto había muerto. Y con él, la seguridad, la protección, la ilusión de que todo estaría bien también habían muerto. Cassandra hundió la cara en las manos y lloró, pero siempre en silencio, siempre lejos de las niñas. No podía dejar que la vieran derrumbarse. Necesitaba ser fuerte, incluso cuando no tenía fuerzas. Por la noche, tumbada en el frío suelo, Cassandra oía extraños ruidos procedentes del exterior. Pasos de animales salvajes merodeando el refugio, ramas que se rompían en la oscuridad, vientos que gemían como voces humanas. El miedo era constante, miedo de que alguien descubriera dónde estaban, miedo de que sus cuñados vinieran tras ellos para terminar lo que habían empezado, miedo de que hombres violentos encontraran a 3 mujeres indefensas en un lugar aislado. Mantenía un trozo de madera a su lado, su única arma. Dormía con un ojo abierto, atenta a cualquier cambio en el silencio de la noche. Varias veces se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, creyendo haber oído voces. Pero nunca había nadie, solo sombras, viento y el peso aplastante de la soledad. Clara tampoco dormía bien. La niña se despertaba en mitad de la noche, sin aliento, murmurando palabras confusas sobre la casa, sobre su padre, sobre sus tíos malvados. Cassandra la mecía, tarareaba suavemente, mentía diciéndole que todo estaría bien, pero ella misma ya no lo creía. El hambre era la peor tortura.
no un hambre fugaz, sino un hambre constante y corrosiva que vacía el cuerpo por dentro y transforma cada movimiento en un esfuerzo monumental. Cassandra sentía un dolor de estómago como si le hubieran atravesado. Las niñas adelgazaban cada vez más, con los ojos hundidos, la piel pálida. Sofía ya no tenía fuerzas para jugar. Clara apenas podía mantenerse en pie. Y Cassandra, que intentaba darles a sus hijas lo poco que encontraba, sentía que su propio cuerpo se marchitaba. Su ropa, antes ya suelta, ahora le colgaba como trapos a un espantapájaros. Pero él no podía dejar de buscar comida. Todas las mañanas salía, caminaba kilómetros alrededor del refugio buscando algo comestible. A veces regresaba con un puñado de hierbas amargas. A veces sin nada. Y esas noches yacía junto a sus hijas hambrientas y sentía una culpa tan grande que lo asfixiaba. Culpa por no haber podido protegerlas. Culpa por haberlas traído a este mundo cruel. Culpa por seguir vivo mientras Ernesto estaba muerto. Pero había algo más. Algo que Cassandra no podía explicar, pero que sentía profundamente. Ese cobertizo guardaba secretos. No era solo intuición, era una extraña certeza, casi física. Durante las tareas de limpieza notó cosas extrañas. Marcas en las paredes que parecían letras borradas por el tiempo, trozos de metal enterrados en el suelo que no tenían sentido, una viga de madera que parecía haber sido cortada y reemplazada a propósito, ocultando algo detrás, y sobre todo, una parte específica del suelo, cerca de la esquina este del cobertizo, que parecía más dura, más compacta que el resto, como si algo hubiera sido enterrado allí y luego cubierto con tierra compactada. Cassandra pasaba por ese lugar varias veces al día y cada vez sentía un extraño escalofrío. No era miedo, era curiosidad. Algo la atraía a ese lugar, como si el suelo susurrara secretos antiguos, pero no tenía tiempo para investigar. La supervivencia consumía cada segundo del día. Si has llegado hasta aquí en este viaje, suscríbete al canal, porque permanecer es un acto de resistencia, al igual que la lucha de Cassandra. Las semanas se arrastraban, largas y pesadas como el plomo. Cassandra perdió la noción del tiempo. Ya no sabía qué día era, qué mes era. Solo sabía que salía el sol, que necesitaba encontrar comida, que las niñas aún respiraban. La rutina era mecánica. Despertar, ir a buscar agua, buscar algo de comer, limpiar la manta, cuidar de Sofía, intentar hacer sonreír a Clara, repetir, siempre repetir. No había largas conversaciones, ni risas, ni planes para el futuro. Solo el presente brutal, inmediato, asfixiante. Pero poco a poco, sin darse cuenta exactamente de cuándo, algo empezó a cambiar dentro de Cassandra. No era esperanza, todavía no, pero era algo así como terquedad, negativa, una furiosa determinación de no morir allí, de no darles a sus cuñados la satisfacción de verla destruida. Empezó a mirar la manta de otra manera, no como una tumba temporal, sino como un campo de batalla, y si era una batalla, entonces lucharía. Con uñas, dientes, manos sangrantes, lucharía. En una mañana gris, mientras Clara dormía y Sofía descansaba, Cassandra decidió investigar el extraño punto en el suelo. Tomó la herramienta oxidada que había encontrado el primer día, algo entre una pala y una azada, con un mango de madera roto, y comenzó a cavar. La tierra estaba dura, compactada por años de pisoteo y lluvia. Con cada golpe, la herramienta se hundía solo unos centímetros. Cassandra sudaba, jadeaba, le dolían los brazos. Pero continuó. Había algo allí abajo. Estaba segura de ello. No sabía qué. Tal vez solo más tierra. Tal vez huesos de animales. Tal vez nada. Pero necesitaba saberlo. Con cada golpe, la herramienta hacía un sonido diferente. No el sonido apagado de la tierra ordinaria, sino algo más seco, más hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo.
Cassandra cavó más profundo, retirando capas de arcilla endurecida, raíces finas, pequeñas piedras. Y entonces, de repente, la pala golpeó algo sólido. No era piedra, era diferente, más liso, más uniforme. Se detuvo, con el corazón acelerado, y comenzó a limpiar la tierra con las manos. Bajo la capa de barro y raíces entrelazadas, empezó a aparecer una superficie de piedra. No era piedra natural, sino piedra labrada, cortada en forma rectangular. Una losa. Cassandra siguió limpiando, removiendo la tierra con los dedos, palpando los bordes de la piedra. Era grande, medía casi 1 metro de largo por medio metro de ancho. Y allí estaba, enterrada a propósito, oculta bajo el suelo del cobertizo. ¿Por qué? ¿Quién la había puesto ahí? ¿Y qué escondía debajo? Las preguntas estallaron en la mente de Cassandra, pero no tuvo tiempo de pensar. Simplemente continuó trabajando, limpiando, cavando alrededor de la losa hasta que quedó completamente expuesta. Entonces, con un esfuerzo tremendo, usando la herramienta como palanca, empezó a intentar moverla. La piedra era pesada, sostenida por la tierra y el tiempo. Pero Cassandra empujó, tiró, tensó hasta que sus músculos gritaron, y finalmente, con un crujido sordo, la losa se movió. Se deslizó unos centímetros y debajo apareció la oscuridad, un vacío, un compartimento excavado en la tierra. Cassandra sintió que se le aceleraba el corazón. Le temblaban las manos al apartar la losa, dejando espacio suficiente para ver qué había dentro. La tenue luz del día se filtraba por el agujero, iluminando parcialmente el interior. Y allí, en lo profundo del húmedo y oscuro compartimento, había una caja de metal oxidada del tamaño de una maleta pequeña, cubierta de manchas de óxido y tierra adherida. Cassandra extendió la mano vacilante, casi con miedo de tocarla. Pero entonces agarró el asa lateral de la caja y la levantó. Pesaba, demasiado pesada para estar vacía. La dejó junto al agujero, limpió la tapa con la manga de su vestido y se quedó allí, mirando fijamente. ¿Qué había dentro? ¿Oro, dinero, documentos? ¿O solo decepción? Cassandra respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Fuera lo que fuese, alguien lo había escondido allí. Y ahora, por algún milagro o maldición, estaba en sus manos. Sujetó la tapa de la caja y comenzó a abrirla con cuidado. Dentro no había oro, ni dinero, pero había papeles, muchos papeles, documentos viejos, amarillentos por el tiempo, con letras manuscritas con tinta descolorida. Cassandra cogió con cuidado el primer papel, sintiendo su textura frágil, casi quebradiza. Era un mapa detallado de la propiedad donde se construyó el cobertizo. Mostraba los límites, las cercas, un río cercano, árboles marcados como puntos de referencia. Y debajo del mapa había una carta larga, escrita con letra temblorosa, fechada décadas atrás. Cassandra empezó a leer, y con cada palabra su corazón latía más rápido. La carta era de un hombre llamado Teodoro. Afirmaba haber sido dueño de esas tierras, haber construido el cobertizo con sus propias manos, haber plantado árboles, haber criado allí a sus hijos. Pero entonces llegó la revolución. Guerra, violencia, persecución política. Teodoro se vio obligado a huir, dejándolo todo atrás, y antes de irse, enterró esa caja. Dentro, además del mapa, había un testamento, un documento oficial, sellado y firmado, declarando que esas tierras le pertenecían a él y a sus herederos. Pero si no aparecía ningún heredero, la propiedad debía entregarse a quien tuviera el valor de reconstruirla, protegerla y convertirla de nuevo en un hogar. Cassandra leyó la carta 3 veces, sin poder creerlo. Leyó cada palabra, cada coma, intentando comprender si era real o un delirio de hambre. Pero los papeles estaban allí, sólidos, reales. El testamento tenía un sello oficial,
una firma reconocida, una fecha clara. Esa tierra, ese pedazo de tierra olvidado, donde se había refugiado en la desesperación, no pertenecía a nadie. O mejor dicho, pertenecía a quien la reconstruyera. Y ella, Cassandra, una exiliada viuda, una madre desesperada, estaba allí. Estaba reconstruyendo, estaba protegiendo, no por elección, sino por necesidad. Pero aún así, estaba allí. Miró alrededor del refugio, las paredes agrietadas que había estado tratando de reparar, el piso que había limpiado, a las chicas durmiendo en la esquina. Y por primera vez en semanas sintió algo diferente. No era felicidad, no era alivio, pero era posibilidad. Una pequeña grieta en la oscuridad total. Tal vez, solo tal vez, este no era el final. Tal vez era el principio. Si crees que quienes luchan merecen la victoria, inscríbete, porque esta historia está lejos de terminar. Pero Cassandra sabía que esos papeles, por muy reales que parecieran, no resolverían nada por sí solos. No era ingenua. Sabía que el mundo no funcionaba así. Sabía que los hombres poderosos no aceptarían que una viuda pobre, anónima e insignificante apareciera con viejos documentos reclamando propiedades. Sus cuñados lo descubrirían, y cuando lo hicieran, no mostrarían piedad. Vendrían con violencia, con mentiras, con testigos comprados, con jueces sobornados. Esos papeles eran esperanza, sí, pero también peligro. Cassandra guardó todo en la caja metálica, cerró la tapa con cuidado y la escondió bajo un montón de escombros en la esquina del cobertizo. No podía enseñársela a nadie, todavía no. Necesitaba comprender mejor, necesitaba pensar, necesitaba tener un plan. Pero ahora, por primera vez desde su expulsión, tenía algo más que la desesperación. Tenía un secreto, y los secretos, bien guardados, pueden convertirse en armas. Esa noche, Cassandra se acostó junto a sus hijas con un sentimiento diferente en el corazón. El frío seguía ahí. El hambre aún dolía. El miedo aún susurraba. Pero había algo más. Algo pequeño, frágil, pero vivo. Miró el agujero en el techo de la manta, las estrellas que asomaban entre las grietas y se susurró una promesa. No me rendiré, no las dejaré ganar. Clara se removió en sueños, murmurando algo incomprensible. Sofía tosió suavemente, pero parecía menos febril. Y Cassandra, por primera vez en semanas, cerró los ojos y durmió. No un sueño profundo, no un sueño tranquilo, sino un sueño donde, incluso en las pesadillas, había una chispa de lucha. Y donde hay lucha, hay vida. Y donde hay vida, hay oportunidad. Los días siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos. Cassandra continuó trabajando en el techo, limpiando, reparando, reconstruyendo. Pero ahora lo hacía con una intención diferente. No solo estaba sobreviviendo, estaba reclamando. Cada pared que enderezaba, cada agujero que rellenaba, cada piedra que quitaba, era un acto de posesión silenciosa. Ese lugar era suyo ahora, no por un documento firmado, sino por derecho de sangre, sudor y lágrimas, por el derecho de alguien que casi muere allí y eligió vivir. Las niñas notaron el cambio en su madre. Clara comenzó a hacer preguntas de nuevo. Sofía, todavía débil, intentó ayudar cargando pequeños palos. Y Cassandra, incluso agotada, incluso hambrienta, incluso asustada, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada pero real, porque ahora tenía algo que sus cuñados nunca podrían arrebatarle, un propósito. Y el propósito, incluso nacido de la desesperación, es una fuerza imparable. Fue en una tarde de sol débil, cuando Cassandra regresaba de otro paseo en busca de agua, cuando vio la figura. Un anciano, encorvado por el peso de los años, caminaba lentamente por el camino de tierra que pasaba cerca del refugio. Vestía ropa remendada, un sombrero de paja desgastado
y llevaba sobre los hombros un saco de arpillera que parecía casi tan pesado como él. Cassandra se detuvo, instintivamente protectora, interponiéndose entre el desconocido y el refugio donde estaban las chicas. El anciano también se detuvo, la miró con ojos cansados, pero no amenazantes. Permanecieron así unos segundos, observándose en silencio. Entonces el hombre asintió levemente como pidiendo permiso para hablar y dijo con voz ronca: «Este refugio, hace mucho que no vive nadie aquí. ¿Es usted el nuevo residente?» Cassandra dudó. No sabía si debía responder, si debía confiar en él. Pero había algo en la postura del anciano, una fragilidad, una soledad, que la relajó un poco. «Me estoy refugiando aquí, temporalmente». El anciano asintió, como si entendiera más de lo que ella había dicho. Se presentó como Martín, un campesino que vivía solo en una cabaña a pocos kilómetros. Dijo que pasaba por ese camino todas las semanas, yendo y viniendo de la ciudad a vender verduras, y que había notado humo, o mejor dicho, la ausencia de humo, saliendo del refugio, lo cual era extraño para alguien que vivía allí. «Hace mucho frío, necesitamos una fogata». Cassandra bajó la mirada avergonzada. «No tengo leña seca, todo está mojado». Martín guardó silencio un momento, observándola atentamente. Luego, sin decir palabra, sacó un puñado de ramitas secas, envueltas en tela para protegerlas, de la bolsa que llevaba y se las ofreció. «Toma, y esto también». Le dio un trocito de pan duro, medio queso amarillento y 2 patatas. No era mucho, pero para Cassandra, que durante días solo había comido raíces amargas, fue un festín. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiso darle las gracias, pero no le salieron las palabras. Ella simplemente aceptó lo que él le ofrecía y asintió, tratando de no desmoronarse. Martín no hizo preguntas. No le preguntó de dónde venía, por qué estaba allí, qué había pasado. Simplemente miró la manta pensativo y dijo: «Este lugar tiene historia. Alguna vez fue el hogar de buena gente, merece volver a serlo». Luego se dio la vuelta y echó a andar de vuelta por el camino, sin esperar respuesta. Cassandra se quedó quieta, apretando la comida contra el pecho, observándolo alejarse lentamente hasta que desapareció tras la curva. Esa noche, por primera vez en semanas, las niñas comieron pan de verdad. Clara mordió despacio, saboreando cada trozo como si fuera oro. Sofía sonrió, una sonrisa débil pero sincera, y Cassandra encendió una pequeña hoguera con las ramitas secas, sintiendo cómo el calor le recorría el cuerpo, ahuyentando el frío que parecía haberle congelado los huesos. No fue la salvación, pero fue un alivio. Era la prueba de que aún había buena gente en el mundo. Y eso, en ese momento, lo era todo. La visita de Martín marcó un cambio sutil en la atmósfera del refugio, como si la presencia de alguien que no juzgaba, que no despreciaba, hubiera roto parte de la maldición que parecía cernirse sobre ese lugar. Cassandra comenzó a trabajar con energías renovadas. Reparó más pedazos de la pared, ordenó el espacio donde dormían las niñas, improvisó una especie de estante con tablas viejas encontradas entre los escombros. No era lujo, no era comodidad, pero era organización, era cuidado, era la transformación de la ruina en hogar. Las niñas respondieron también. Clara comenzó a explorar los alrededores del refugio, buscando ramitas secas, flores silvestres, piedras bonitas. Sofía, todavía débil, pasó horas sentada en un rincón soleado, jugando con una muñeca improvisada hecha de trapos. Por primera vez había algo parecido a la rutina, algo parecido a la normalidad. Frágil, temporal, pero real. Martín regresó la semana siguiente. Y la siguiente, siempre con algo, un poco de harina, zanahorias, a veces solo leña seca. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca invadía su espacio.
Simplemente entregaba lo que traía, intercambiaba unas palabras y se iba. Cassandra intentó agradecerle con más efusividad, pero él siempre le restaba importancia. No es un favor, es un servicio al prójimo. Y siguió su camino. Pero en una de estas visitas, mientras Cassandra apilaba la leña que había traído, Martín miró alrededor del cobertizo con una atención diferente. Caminó lentamente hacia una de las paredes, pasó la mano por la madera agrietada y murmuró casi para sí mismo: Teodoro construyó este lugar con sus propias manos. Un buen hombre, un gran trabajador. Tuvo que huir durante la revolución. Nunca regresó. Cassandra sintió que se le aceleraba el corazón. Teodoro, el nombre de la carta, el nombre del testamento. Intentó mantener la voz serena. ¿Lo conocías? Martín asintió lentamente. Lo conocía. Éramos vecinos. Le ayudé a construir estas vigas. Señaló el techo. Dijo que volvería algún día, pero supongo que murió lejos. Cassandra permaneció en silencio, con la mente acelerada. Martín conocía la historia del lugar. Quizás sabía más. Quizás podría ayudar, pero ¿sería seguro hablarle de los documentos? ¿Del testamento? Aún no lo sabía. Necesitaba estar segura, así que simplemente dijo con cuidado: ¿Y el terreno? ¿De quién es ahora? Martín se encogió de hombros. De nadie, supongo. Teodoro no tenía herederos y nadie lo reclamó. Está aquí, abandonado, esperando. Miró a Cassandra con expresión seria. Pero si alguien lo reconstruye, si alguien lo cuida, creo que la tierra lo reconocerá. La tierra no pertenece al papel, pertenece a quien la trabaja. Sus palabras resonaron en el corazón de Cassandra como una confirmación, como una bendición silenciosa. Martín no sabía nada de los documentos, pero estaba diciendo exactamente lo que ella necesitaba oír. Se quedó unos minutos más, ayudó a reparar una parte del techo que estaba a punto de derrumbarse y luego se fue, como siempre, sin esperar las gracias. Sé agradecido con quienes permanecen a tu lado. Si esta historia te conmueve, suscríbete y sé parte de este viaje. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Cassandra desenterró la caja metálica de su escondite y la abrió de nuevo. Releyó la carta de Teodoro, estudió el mapa, examinó el testamento. Cada palabra parecía más clara ahora, más real. Teodoro había dejado un legado, y ella, sin saberlo, se había topado con él. Pero ahora necesitaba decidir. ¿Qué hacer con esta información? Buscar a las autoridades, arriesgarse a enfrentarse a sus cuñados en los tribunales, o simplemente quedarse allí, reconstruir en silencio y esperar que nadie se enterara. La segunda opción parecía más segura, pero también parecía cobarde. Y Cassandra estaba cansada de ser invisible, de ser ignorada, de ser expulsada. Quizás era hora de luchar, no con violencia, sino con la verdad, con documentos, con derechos. Aunque fueran derechos frágiles, cuestionables, improbables, era más de lo que tenía antes, era más que nada. Volvió a guardar todo en la caja, la enterró de nuevo y se acostó junto a sus hijas. El sueño llegó con más facilidad esta vez, y en los sueños, por primera vez, no solo había escape, también había permanencia. Habían pasado 2 semanas desde la última visita de Martín, cuando Cassandra decidió que necesitaba comprender mejor los documentos que había encontrado. No bastaba con mantenerlos ocultos como un tesoro inútil. Necesitaba saber si tenían valor real, si podían usarse, si realmente representaban algún derecho sobre esa tierra. Pero para hacerlo, tendría que mostrar los papeles a alguien que entendiera de leyes, propiedad y documentos antiguos, y eso implicaba riesgo. Significaba revelar el secreto, significaba exponerse a la posibilidad de perderlo todo de nuevo. Durante días, Cassandra luchó internamente con esta decisión. Observó a las niñas jugando fuera del área cubierta, las paredes que había reparado con sus propias manos,
el pequeño huerto de hierbas que había empezado a plantar. Todo era frágil, provisional, construido sobre una débil esperanza, pero era suyo, y temía que al intentar formalizarlo, al intentar transformar la posesión en propiedad, perdería incluso esa ilusión de seguridad. Pero entonces, una mañana gris, Clara trajo una noticia que lo cambió todo. La niña había ido al arroyo a buscar agua y de regreso oyó voces de hombres hablando cerca del camino. Se escondió tras unos arbustos y escuchó. Eran sus cuñados, Vicente y sus dos hermanos. Hablaban a gritos, reían, tramaban planes. Dijeron que habían descubierto que Cassandra vivía en una choza abandonada a las afueras del pueblo. Les pareció divertidísimo. «Que se pudra ahí», dijo uno de ellos. Pero Vicente, el mayor, tuvo otra idea. Dijo que el terreno donde estaba la choza tenía potencial, que corrían rumores de que el gobierno planeaba construir una nueva carretera por allí, que si podían tomar posesión de esa propiedad también, podrían venderla por un buen precio. «Encontraremos la manera de deshacernos de la viuda también. De todas formas no tiene derecho a nada». Se rieron y se fueron. Clara regresó corriendo, asustada, y le contó todo a su madre. Cassandra sintió que se le helaba la sangre. Ya venían. Y cuando vinieran, sería con violencia, con mentiras, con documentos falsificados. En ese momento Cassandra supo que no tenía otra opción. Tenía que actuar. Tenía que usar los documentos que había encontrado, no como una defensa pasiva, sino como un arma activa. Tenía que reclamar oficialmente esa tierra antes de que sus cuñados la poseyeran. ¿Pero cómo? Era demasiado analfabeta para comprender del todo los términos legales del testamento. Era demasiado pobre para pagar un abogado. Era demasiado mujer para que las autoridades de la ciudad la tomaran en serio. Pero tenía una cosa, tenía la verdad, y tenía a Martín. Cuando el anciano apareció la semana siguiente, Cassandra lo estaba esperando. Antes de que pudiera entregarle lo que había traído, lo agarró firmemente del brazo y dijo con voz temblorosa pero decidida: «Necesito ayuda, necesito que me escuches». Martín la miró, sorprendido por la urgencia, y asintió. «Habla». Cassandra respiró hondo y por primera vez le contó todo, sobre la expulsión, sobre sus cuñados, sobre lo que había encontrado enterrado bajo el suelo del cobertizo. Llevó a Martín al escondite, desenterró la caja y le mostró los documentos. El anciano tomó los papeles con manos temblorosas, limpió sus gafas remendadas y comenzó a leer. Cassandra observó su rostro atentamente, buscando señales de que esto era real, de que no deliraba. Martín leyó despacio, moviendo los labios al leer cada línea. Luego se detuvo, releyó un pasaje y finalmente levantó la vista, con una expresión de asombro mezclada con algo parecido a una alegría contenida. Esto es un testamento legítimo. Reconozco el sello, reconozco la firma del notario. Este hombre, Teodoro, realmente dejó esto como herencia para quien lo reconstruyera. Miró alrededor del cobertizo, las paredes reparadas, el suelo limpio, el huerto de hierbas. Y tú lo reconstruiste. Cassandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Pero esto tiene algún valor? ¿Se puede usar? Martín asintió lentamente. Es posible, pero será difícil. Necesitarás testigos. Tendrás que llevarlo a la notaría, al juez, y habrá gente a la que no le gustará. Cassandra sabía exactamente a quién no le gustaría: a sus cuñados. Cuando descubrieran que tenía documentos, que tenía derechos, que no era solo una viuda desahuciada, sino una legítima reclamante de la propiedad, reaccionarían con furia. Pero no había vuelta atrás. O luchaba ahora, o huiría eternamente. Y estaba cansada de huir. Miró a Martín y preguntó con voz firme: ¿Me ayudarías? ¿Serías testigo? El anciano guardó silencio un buen rato.
Cassandra vio la contradicción en su rostro. Era un anciano, demasiado débil para luchar con gente violenta. Pero entonces miró a Clara, que observaba desde lejos, y a Sofía, que dormía en un rincón. Y algo se resolvió en su interior. Sí, te ayudaré. Teodoro era mi amigo. Si dejó esto en manos de quien lo reconstruyera, tienes derecho a ello. Y yo seré testigo. Extendió la mano y Cassandra se la estrechó, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola. El secreto revelado lo cambia todo. Si sientes el peso de esta verdad, suscríbete y continúa presenciando esta historia. En los días siguientes, Cassandra y Martín idearon un plan. Él conocía a un oficinista en la ciudad, un hombre honesto y difícil de comprar. Le llevarían los documentos, registrarían oficialmente la demanda y la presentarían ante el juez local. No sería fácil. Habría impugnaciones, retrasos, intentos de intimidación. Pero con los documentos originales, el testamento firmado y un testigo que conocía personalmente a Teodoro, tenían una oportunidad, pequeña, pero real. Cassandra pasó la noche releyendo la carta de Teodoro, sintiendo una extraña conexión con ese hombre al que nunca había conocido. Él también lo había perdido todo. Él también se había visto obligado a huir. Pero antes de irse, dejó enterrada la esperanza. Dejó una posibilidad para quien viniera después. Y ahora ella, Cassandra, una viuda sin nombre y sin hogar, era quien cargaba con esa posibilidad. No era una coincidencia, no podía ser. Era casi como si la tierra misma la hubiera elegido. Como si su sufrimiento tuviera un propósito mayor, como si cada paso de ese brutal viaje la hubiera llevado allí, a ese momento, a esa revelación, y ahora le tocaba honrarlo, honrar a Teodoro, honrarse a sí misma, honrar a las hijas que dependían de ella. La decisión de reclamar oficialmente la tierra lo cambió todo en Cassandra. No fue un cambio repentino y explosivo, sino una transformación lenta y profunda, como una raíz que crece bajo la tierra antes de emerger a la superficie. Ahora despertaba con un propósito diferente, no solo sobrevivir el día, sino construir el futuro. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, Cassandra salía del refugio y observaba la tierra que la rodeaba. No era mucho. Solo unas pocas hectáreas de campo abandonado, cubierto de hierba alta, cercas caídas y árboles silvestres. Pero era tierra, tierra de verdad. Y si podía demostrar su derecho a ella, no solo tendría refugio, sino también sustento. Podría plantar, cosechar, vender. Podría darles a sus hijas algo más allá del hambre y el miedo. Podría reconstruir no solo muros, sino la vida. Martín le había prometido llevarla al notario la semana siguiente, pero mientras tanto, Cassandra trabajaba. Trabajaba como nunca antes. Con una azada prestada, comenzó a limpiar un trozo de tierra cerca del refugio, quitando las malas hierbas, removiendo la tierra dura y preparando un cantero más grande. Las manos de Cassandra, ya encallecidas por limpiar el huerto, volvían a sangrar. Se le formaban ampollas en las palmas, que estallaban y volvían a formarse. La piel se le desgarraba, le ardía, pero no se detenía. Había una urgencia en este trabajo que iba más allá de la necesidad práctica. Era como si cada golpe de azada fuera una afirmación. Existo, sigo existiendo, merezco. Clara ayudaba lo mejor que podía, cargando pequeñas piedras para delimitar el huerto, arrancando raíces que su madre aflojaba. Sofía, todavía débil pero visiblemente mejor, se sentaba a la sombra y tarareaba suavemente, inventando melodías sin letra. Por primera vez había algo parecido a la armonía en ese lugar. No paz. La paz seguía siendo distante, pero había ritmo, había trabajo compartido. Había construcción, y eso en sí mismo era sanador. Cassandra sentía que le dolía el cuerpo al final de cada día. Los músculos gritaban, la espalda se quejaba,
pero era un dolor diferente al de la desesperación. Era el dolor del esfuerzo, el dolor del propósito. Martín aparecía casi a diario, siempre trayendo algo útil: semillas de papa, plantones de zanahoria, herramientas prestadas que necesitaba en unos días. Pero sobre todo traía conocimiento. Le enseñó a Cassandra a reconocer la tierra adecuada para sembrar, cómo prepararla, cuándo regar, cómo proteger las frágiles plantitas de las heladas nocturnas. Hablaba poco, como siempre, pero cada palabra llevaba el peso de la experiencia. Cassandra lo absorbía todo como una esponja seca absorbe el agua. Aprendió no solo técnicas de siembra, sino una filosofía de supervivencia rural. La tierra no miente, decía Martín, hundiendo los dedos en la tierra para comprobar su humedad. La cuidas, ella te cuida, pero tienes que respetarla, no puedes apresurarla, no puedes forzarla. Cassandra lo comprendió. No se trataba solo de agricultura, se trataba de vida. De reconstruirse lenta y pacientemente, respetando su propio tiempo de recuperación. Estaba plantando papas, sí, pero también estaba plantando dignidad, raíces, un futuro. La transformación del refugio continuó en paralelo con las obras del terreno. Cassandra reparó el techo con tejas que Martín había conseguido de una antigua demolición. No eran tejas nuevas ni perfectas, pero tapaban los agujeros más grandes. Cuando volvió la lluvia, ya no entraba como antes. Ahora había rincones secos. Había una verdadera protección. Las paredes que Cassandra había rellenado con barro y ramitas empezaron a secarse, volviéndose más sólidas. No eran paredes bonitas, tenían manchas, grietas, imperfecciones evidentes, pero impedían la entrada del viento, y eso bastaba. Dentro, Cassandra creó tabiques improvisados con telas viejas colgadas de cuerdas. No eran dormitorios, pero daban la ilusión de privacidad. Las niñas tenían su rincón, ella el suyo. Había orden donde antes solo había caos. Clara, al notar el cambio, empezó a decorar. Trajo flores silvestres y las colocó en una vieja lata llena de agua. Dibujó imágenes del sol, la casa y la familia en las paredes con carboncillo. Sofía encontró piedras de colores y las dispuso en el suelo formando patrones. Eran pequeños gestos infantiles, pero llenos de significado. Ese lugar se estaba convirtiendo en su hogar. La comida, aunque aún escasa, había mejorado. Las primeras papas plantadas tardarían meses en crecer, pero Cassandra había aprendido a buscar otros recursos. Martín le enseñó qué hierbas silvestres eran comestibles, qué raíces se podían cocinar, dónde encontrar hongos seguros. Colocó trampas sencillas para pájaros pequeños y cuando conseguía atrapar uno, lo cocinaba en un caldero improvisado sobre una fogata. No era abundancia, pero las niñas ya no lloraban de hambre por las noches. Comían, poco, pero comían. Y eso marcaba una gran diferencia. Sofía engordó lentamente, sus mejillas perdieron ese aspecto cadavérico. Clara tenía energía para correr, para explorar, para volver a ser una niña. Y Cassandra, por primera vez en meses, podía pensar más allá del día siguiente. Podía hacer planes pequeños y modestos, pero planes al fin y al cabo. Plantar más la próxima temporada, reparar la cerca, tal vez conseguir una gallina para los huevos. Sueños de gente pobre, pero sueños reales, tangibles, posibles. La reconstrucción es lenta, pero cada ladrillo cuenta. Si crees en esto, regístrate y sé parte de esta transformación. Pero no todo fue un progreso lineal. Hubo contratiempos, días en que la lluvia volvió con demasiada fuerza y destruyó parte del trabajo realizado. Noches en que el frío era tan intenso que ni siquiera la hoguera ayudó. Momentos en que Cassandra se encontró llorando sin motivo aparente, simplemente liberando el peso emocional acumulado. Momentos en que Clara despertó gritando de una pesadilla, reviviendo la noche de la expulsión.
Momentos en que Sofía volvió a toser, aterrorizando a Cassandra con la posibilidad de una recaída. En esos momentos, Cassandra tuvo que luchar contra la desesperación que susurraba: «No lo lograrás, es demasiado tarde, ganarán». Pero entonces miró a su alrededor, al techo reparado, al huerto cultivado, a sus hijas que, a pesar de todo, seguían sonriendo, y encontró la fuerza para continuar. No era una fuerza heroica ni grandiosa, era una fuerza tenaz y pesada, nacida de la absoluta negativa a rendirse. La fuerza de una madre que no puede darse el lujo de flaquear porque hay bocas que alimentar, cuerpos que proteger. Una fuerza que no viene de dentro, sino de fuera, de la tierra bajo nuestros pies, del trabajo de nuestras manos, de la promesa tácita de que el mañana puede ser mejor que hoy. El día que Cassandra y Martín fueron al registro civil, amaneció despejado, pero con un viento frío que les cortaba la piel. Cassandra se puso el único vestido decente que le quedaba. Se lavó la cara con agua fría y se peinó lo mejor que pudo. No había espejo, pero Clara dijo que estaba hermosa. Hermosa no era la palabra adecuada. Estaba demasiado delgada, con profundas ojeras, manos callosas y heridas, pero estaba viva y luchaba. Eso tenía que bastar. Dejó a las niñas al cuidado de una vecina lejana a la que Martín había convencido para que la ayudara. Recogió la caja metálica con los documentos envueltos en tela y se fue. El camino hacia la ciudad, que había recorrido bajo la lluvia la noche de la expulsión, ahora lo hacía con pasos lentos, mesurados y deliberados. No huía, regresaba, no como víctima, sino como reclamante. La diferencia era pequeña en apariencia, pero enorme en significado. Martín caminaba a su lado en silencio, pero su presencia era un sólido apoyo. Al pasar por las calles donde había vivido Cassandra, ella no apartó la mirada. Fijó la vista en la casa que había sido suya, ahora ocupada por sus cuñados, y continuó su camino. La notaría era un edificio antiguo, con paredes desconchadas y olor a papel viejo. El escribano, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y expresión cansada, los recibió con la fría cortesía de quien no espera nada importante. Pero cuando Cassandra abrió la caja y colocó los documentos sobre la mesa, su expresión cambió. Recogió los papeles con cuidado, examinó el sello, leyó el testamento, comprobó las fechas. Hizo preguntas: ¿de dónde provenía? ¿Cómo lo había encontrado? ¿Cuánto tiempo llevaba en su posesión? Cassandra respondió con voz firme, diciendo la verdad: la huida bajo la lluvia, el refugio abandonado, el hallazgo de la caja enterrada. Martín añadió, confirmando que había conocido a Teodoro, que conocía la historia de la propiedad, que podía dar fe de su autenticidad. El escribano permaneció en silencio un buen rato, estudiando los documentos, comparándolos con viejos registros que sacaba de cajones polvorientos. Entonces, finalmente habló: «Esto es legítimo. El testamento es válido, y según lo escrito, la propiedad pertenece a quien la reconstruya y la proteja». Miró a Cassandra. «¿La reconstruiste?». Ella asintió. «La estoy reconstruyendo, todavía». El proceso de registro comenzó ese mismo día. El secretario explicó que habría una impugnación, como siempre, que sería necesaria una audiencia con un juez, que se notificaría a los cuñados y que tendrían derecho a presentar contraargumentos, pero con los documentos originales, con un testigo y sobre todo teniendo en cuenta que el terreno llevaba décadas abandonado y que Cassandra efectivamente lo estaba reconstruyendo, las probabilidades eran buenas. No garantizadas, pero buenas. Cassandra firmó los papeles con mano temblorosa. Su firma era solo una X, señal de analfabetismo, pero el secretario dijo que bastaba. Martín firmó como testigo, y al salir de la oficina del registro, con copias de los documentos registrados en la mano, Cassandra sintió algo extraño en el pecho. No era alegría todavía, no era victoria.
pero era una posibilidad concreta. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, tenía un documento con su nombre, reconociendo su derecho a existir en algún lugar. Era frágil, cuestionable, pero era real. Regresaron a la zona cubierta antes del anochecer, y cuando Cassandra abrazó a sus hijas, les dijo: «Quizás esta tierra sea nuestra, de verdad, pero vamos a tener que luchar». La notificación llegó a los cuñados 3 días después. Cassandra no estaba presente cuando la recibieron, pero Martín, que tenía contactos en la ciudad, conocía su reacción. Furia. Vicente rompió los papeles, gritó que era mentira, que las viudas no tenían derecho a nada, que falsificarían mejores documentos, que comprarían testigos, que harían pagar a Cassandra por su insolencia. Amenazó con ir al escondite y expulsarla de nuevo por la fuerza, pero el escribano, un hombre recto y duro, lo dejó claro: cualquier violencia sería un delito, cualquier invasión sería castigada. El proceso se llevaría a cabo legalmente. Vicente tuvo que tragarse la ira y contratar un abogado. La batalla cambió de territorio. Ya no sería en las calles oscuras, sino en los tribunales. Y en esto, sorprendentemente, Cassandra tenía la ventaja. No tenía nada que perder, y ellos, cada vez más, tenían una reputación que proteger. La noticia corrió rápidamente por la ciudad. La viuda expulsada reclama tierras con documentos antiguos. Algunos rieron, considerándolo absurdo. Otros susurraban, recordando a Teodoro, diciendo que era un hombre justo, que tenía sentido que hubiera dejado semejante testamento. Algunos incluso empezaron a mirar a Cassandra con renovado respeto al verla por la calle. La audiencia con el juez se programó para 6 semanas después. Cassandra aprovechó ese tiempo de la única manera que sabía: trabajando. Trabajó la tierra con aún más intensidad, como si cada papa plantada fuera un argumento más en el tribunal, como si cada pared reparada fuera la prueba de que merecía ese lugar. Martín la ayudaba siempre que podía, pero le dejaba claro: en el tribunal tendrás que hablar. Tendrás que contar tu historia con tus propias palabras. Cassandra tenía miedo de eso. Nunca había hablado con las autoridades, nunca había defendido nada formalmente, pero Martín la entrenó. Hicieron simulacros donde él hacía preguntas y ella respondía. Al principio se paralizaba, tartamudeaba, olvidaba detalles importantes, pero poco a poco la historia se fue aclarando, con más fuerza. La verdad tenía peso propio, no necesitaba adornos, solo necesitaba ser contada. El día de la audiencia, Cassandra entró en la sala con sus hijas a su lado, Clara de la mano derecha, Sofía de la izquierda. Quería que el juez viera que no luchaba por capricho, luchaba por ellos. Sus cuñados estaban allí, con un abogado caro y expresiones arrogantes. Vicente la miró con puro odio, pero Cassandra no apartó la mirada. Le devolvió la mirada, con firmeza. El juez, un anciano de barba canosa, escuchó a ambas partes. El abogado de los cuñados argumentó que el terreno pertenecía a la familia paterna por herencia no documentada, que Cassandra era una invasora y que los documentos que presentó eran dudosos. Cassandra, sin abogado, habló sola. Contó toda la historia: la muerte de Ernesto, la brutal expulsión, la huida bajo la lluvia, el refugio, el descubrimiento de los documentos, las obras de reconstrucción. Habló con voz sencilla pero firme. No lloró, no suplicó, simplemente dijo la verdad. Martín testificó, confirmando que conocía a Teodoro, que el terreno estaba abandonado y que Cassandra, efectivamente, lo estaba reconstruyendo. El secretario presentó los registros que demostraban que no existía documentación previa que vinculara esa propiedad con los cuñados. El juez examinó todo con silenciosa atención. Luego dictó sentencia. El terreno pertenecía a Cassandra. El testamento de Teodoro era válido. Había cumplido sus condiciones. Reconstruyó, protegió
y transformó las ruinas en un hogar. Los cuñados podían apelar, pero por ahora la decisión estaba tomada. La tierra era suya. La manta oculta bajo la lluvia, aquella noche terrible, había revelado no solo un refugio, sino también un futuro. Toda lucha tiene su resultado. Si has llegado hasta aquí, regístrate y sé testigo de que la justicia, aunque tarde, todavía existe. Cassandra salió de la sala en silencio. No gritó de alegría, no celebró. Simplemente tomó de la mano a sus hijas y regresó a casa. Porque ahora podía llamarlo así. Mi hogar. No era grande, no era bonito, pero legalmente era suyo. Cuando llegaron al área techada al caer la tarde, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Cassandra se quedó en la entrada, contemplando ese lugar que meses atrás le había parecido una tumba, y ahora era una promesa. Las paredes reparadas, el techo remendado, el huerto de patatas que empezaba a brotar,